Bien, estamos entonces, voy a presentar, esta es la sesión del 30 de junio, primera sesión de la última unidad de periodismo interpretativo, pero que en rigor, digamos, es una unidad que ya iniciamos, o sea, ya comenzamos la conversación hace algunos minutos, pero ahora comenzamos a grabar. Cuando hablamos de periodismo de investigación, entonces quisiera partir conversando con ustedes. ¿Qué entienden o qué se les viene a la cabeza por periodismo de investigación? ¿Qué ideas tienen? Les quisiera preguntar si, por ejemplo, ubican o tienen ciertas referencias a lo mejor en mente de periodistas que realicen periodismo de investigación. ¿Qué se les viene a la mente cuando yo les digo la palabra periodismo de investigación? A ver. Alejandra Matus, dice Noemí Miranda. Perfecto, súper bien. Alejandra Matus. ¿Qué conocen de dónde la han visto Alejandra Matus? Me imagino en televisión, ¿cierto? Yo, de hecho, por acá tengo un libro. ¿Qué conocen de Alejandra Matus, por ejemplo? ¿Qué referencia tiene? Que hizo un libro sobre la AFP. ¿Ya? ¿Qué más? Ciber igual, súper bien, Ciber Chile, ¿cierto? Ciber Chile, perfecto. Ahí, chuta, se me mezcló, ahí sí, eso. Ciber Chile. ¿Qué más? Periodismo de investigación. ¿Qué ideas se les viene? ¿Qué creen que sería el periodismo de investigación? ¿Por qué se llama periodismo de investigación? ¿Es como cualquier periodismo? Yo lo considero como un reportaje, pero más a fondo y que trata de incomodar a ciertas personas de poder. Súper bien. Ahí hay una definición, pero clave, eso de que trata de incomodar. Bueno, es una definición que generalmente seguramente ustedes van a escuchar porque, como yo les decía, claro, hay toda una tradición, digamos, conceptual periodística nuestra que viene muy de la tradición más liberal de la prensa, ¿cierto? Donde, claro, se plantea un poco eso, ¿no? La incomodación, incomodar al poder seguramente es algo que se ocupa mucho y que está bien, digamos, ¿no? Que efectivamente ahí usted está dando en un punto que es significativo dentro del periodismo de investigación. ¿Qué más? El libro negro de la justicia chilena, Alejandra Matus. Sí, muy bien, muchas gracias, Noemí. Mire, nos recordó un texto que ya tiene sus años, que es de fines de los 90, ¿cierto? Y también destapó la situación de las muertes por COVID en Chile. ¿Qué más creen por dónde creen que va el periodismo de investigación? Hay una idea por aquí que ya dio, bueno, han dado varias y bien las referencias. ¿Mm? ¿Qué más? ¿Qué otra idea? ¿Qué sería el periodismo de investigación? Se profundiza un poco más, dice el compañero. ¿Sería lo mismo entonces que el periodismo interpretativo o será otra cosa? ¿Vieron una película que se llama Primera Plana? Por ahí, si les gusta el cine, ¿o no? ¿Alguien la ha visto? ¿O no? ¿Les suena? Primera Plana. En Estados Unidos. Ya. Ah, sí, profe, creo que le he visto. Spotlight en inglés, ¿cierto? Sí, sí, justamente. Sobre The Boston Globe. Sí, justamente. Con Michael Keaton, ¿no? Como justamente, sí, lo que pasó en Boston. De hecho, era un medio pequeñito, ¿cierto? De Boston Globe, que un poco desencadena.
¿Les suena el concepto del Watergate? A propósito de Estados Unidos, ya que estamos en ese ámbito de la película, que podríamos verla, o podríamos dejar de repente a lo mejor en esta última parte un día o un tiempo, la comentamos con la tarea, porque yo entiendo que hace tiempo eso era fácil de ver, estaba en YouTube, se podía ver fácilmente. ¿Y qué recuerdan de la película de el Boston Globe, de primera plana? Los que vieron la película, porque justamente es lo que pasó en Boston, los curas, un medio de comunicación. ¿Recuerdan un poco la trama de la película? Para quienes la vieron. Por ahí creo que Noemí la vio, Noemí parece. Podemos comentarla, ¿sí? La idea es que sea esto lo más conversacional, porque después, claro, cuando yo comienzo a hablar, como que me voy un poco en el tema, entonces me gusta esto de poder a lo mejor que podamos conversar un poco más en términos generales. Chupaya, ya. Bien. Mónica González, ¿le suena? Sí, po. María Olivia Monkever, ¿le suena también? ¿O no tanto? Como nombres, como periodistas. Bueno, ya nombraron CIPER. Sí, en realidad, en rigor ya lo nombraron. Bueno, hoy día vamos a empezar a hablar sobre periodismo de investigación, que es una modalidad particular del periodismo, ¿ya? Y esto está enmarcado en que ustedes puedan tener como les decía siempre, un marco, que no se queden, digamos, con que el periodismo es solamente escribir noticias, porque no es eso, y sobre todo hoy día, cuando las sociedades son más complejas, se requiere también un periodismo más complejo y de mejor calidad. Y en ese sentido, el periodismo de investigación no es que sea algo novedoso, en el sentido de que no es reciente, tiene, yo diría, una larga historia. Y en ese sentido, es posible también pensar no solamente como una modalidad particular de producción de textos periodísticos, sino también, yo les diría que en el actual contexto, o también, dado que el periodismo, digamos, escrito está, ustedes saben, tremendamente concentrado, ¿cierto?, en determinados grupos de poder, y por lo tanto hay una agenda con matices, naturalmente, algunos matices más conservadores, otros matices más liberales, ¿no es cierto? Pero generalmente en términos ideológicos la prensa tiene una orientación bastante dirigida, y el periodismo de investigación aparece entonces como una oportunidad de mostrar justamente, como bien decía alguien de ustedes, aquello que algunos grupos, digamos, no les incomoda o no quieren que se sepa, ¿ya? Y allí entonces hay uno de los puntos centrales del periodismo de investigación. Ya, obviamente siempre cuando uno entra como a ciertos textos que son antiguos o que tienen cierta historia, hay una discusión inicial, ¿ya? Que es común. Y que es esta, ¿no? Si es que hay periodismo de investigación o investigación en el periodismo. Esa es como una pregunta que a veces se utiliza como referencia por la sencilla razón de que, por ejemplo, se critica muchas veces que en realidad, más que todo periodismo, hay quienes afirman que en realidad todo periodismo debiese ser periodismo de investigación. ¿Cómo es posible que haya periodismo en el cual no se investiga, dicen, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, un texto ya muy antiguo, pero que se cita siempre porque Gabriel García Márquez, ustedes saben, además de premio de literatura, ¿cierto?, de un autor prolífico, reconocido, etcétera, era periodista, ¿no? Y él plantea en un texto que ya tiene sus años, pero plantea esto de la importancia de la investigación en el periodismo, ¿ya? Entonces, uno de los pilares sería la certidumbre de que la investigación no es una especialidad del oficio, sino que todo periodismo debe ser investigado por definición, ¿ya? De allí que hay quienes plantean que en realidad esto de periodismo de investigación no sería más que un rótulo bien sonante, ¿cierto? Un rótulo
muy interesante, pero que en términos de contenido responde a una falacia, ya que la propia esencia del buen periodismo está precisamente en la permanente investigación. De hecho, esto tiene un poco de... Uno podría complejizarlo y decir, mira, es bastante cierto, porque en realidad en la historia del periodismo hay textos que han sido pero fabulosos, ¿saben ustedes? Y que a lo mejor no se circunscribieron o no se pensaron a sí mismo como periodismo de investigación. Lo llevo al plano del arte, perdón mi deformación, digamos. Pero hay creaciones que pueden ser muy bellas o muy complejas o muy profundas y a lo mejor no se pensaron como obras de arte, por ejemplo. Estoy pensando en lo musical o en campos adyacentes. ¿Ya? Y en el periodismo pasa un poco eso. Hay una época también, no sé si lo han escuchado, pero que es muy propia de él, que son los buscadores de estiércol, ¿ya? En inglés, sobre todo en el contexto norteamericano, principio del siglo XX, la modernidad mostrando sus contradicciones y surgiendo algunas publicaciones periodísticas que mostraban justamente esas contradicciones. ¿Ya? Y claro, se les llamó peyorativamente los buscadores de estiércol porque estaban buscando justamente lo peor que había en el seno del poder, bueno, y en algunos casos del poder en distintos espacios, muchas veces asociado, claro, a esta idea del control, del Estado, que ya es una idea que a lo mejor, obviamente, se va historizando y va modificándose históricamente, pero en el fondo era de esta relación un poco de guardia, ¿no? Del poder, lo decía ya uno de ustedes al principio. Entonces, esta es una discusión inicial, periodismo de investigación, investigación del periodismo, para tener la conciencia de que en realidad en cualquier instancia de ejecución del trabajo periodístico debiese haber investigación. O sea, a lo mejor ustedes no están haciendo periodismo de investigación, pero tienen que hacer investigación en el periodismo. Es fundamental, es fundamental. ¿Se puede no hacer? Sí. Hoy día yo les contaba, ustedes podrían, digamos, levantar un medio y reproducir exclusivamente comunicados de prensa, es lo que muchas veces se hace, pero eso digamos, no se están formando ustedes para ello, no están viniendo a la universidad, no están haciendo el esfuerzo un poco de entrar de manera profesional a lo que se puede hacer desde el periodismo, que es justamente no hacer, digamos, la ley, no cumplir con la ley del mínimo esfuerzo, por ejemplo. Se puede hacer, pero no genera ningún impacto, y ya en la vida profesional ese tipo de cosas incluso reproduce el poder, ¿no? Entonces uno se puede volver incluso cómplice de un momento histórico determinado, por ejemplo, cuando no es consciente de la crítica y no aplica la crítica como una modalidad para la praxis profesional. ¿Ya? Hay un clásico texto que siempre acá lo usamos de lectura obligatoria, ¿ya? Pero que es ya antiguo y lo usamos en lectura obligatoria porque lo tenemos en fotocopia y estamos en un momento en que no tenemos acceso a la fotocopia, que es un texto que se llama precisamente Periodismo de Investigación y que se ocupa en español bastante. Y José María Camino, bueno, dice que si bien es un argumento justo, nos sirve para identificar la investigación de datos en la práctica del periodismo de investigación. Pasa lo siguiente, que en el fondo es una discusión legítima, es súper relevante porque habría que pensar que incluso ya quienes trabajan crónica, quienes trabajan modalidades, digamos, de escritura o textos que son más próximos a la literatura en el ámbito desde el periodismo, eh, debiesen realizar investigación periodística, ¿no? Hay ahí una cuestión que es súper potente, que es estas formas de contar, ¿cierto? Que emparenta además la actividad del periodismo con algo maravilloso, que es la actividad de contar, que es algo tan humano, ¿no? Que está, digamos, y que no es exclusivo del periodismo bajo ningún punto de vista. ¿Ah? Pero que en particular es desarrollado en nuestra profesión. Entonces, según aquí hay otra cita, lo que está ocurriendo en la actualidad, imagínense, hace 30 años ya se decía esto, es que un elevadísimo tanto por ciento de las informaciones que diariamente publican los medios de comunicación pertenece a lo que podemos denominar más bien un periodismo de transcripción. La información que nos dan los poderes políticos, económicos o sociales se recogen en ruedas de prensa o en entrevistas sin que se chequee nada. Nos limitamos a ser unos meros taquígrafos de los que nos cuentan. ¿Ya? Entonces, efectivamente, como les digo, ustedes podrían levantar un medio y con los puros comunicados de prensa, dado que hoy día el espacio de la comunicación se ha vuelto es estratégico, ¿cierto? Porque tiene que ver con la imagen y una serie de cosas que ustedes ya verán mucho mejor en otras asignaturas, pueden desarrollar perfectamente. Pero la idea es justamente que desde el periodismo se complejice el tipo de información
que se entregue. Entonces, el gran flujo informativo que originan las instituciones y organismos oficiales, así como las facilidades que ofrecen para que los periodistas accedan a determinadas informaciones positivas, y ahí está, de nuevo, piénsenlo, llévenlo a sus mundos, a lo que ustedes están escribiendo. Siempre la idea es como uno irse cuestionando, la idea de esto es que la formación no es tanto que ustedes adquieran un conjunto de técnicas y se les diga cómo hacer, porque insisto, hay muchas cosas que tienen que ver que se logran en la práctica del oficio. A quienes les gusta el periodismo, digamos, hay cosas que tienen que ver con el oficio. Pero si nosotros pensamos siempre que hay como una suerte de etos, ¿cierto?, que es relevante que ustedes posean, ¿ya? Y que es el que los va a llevar a desenvolverse de una manera crítica, consciente, reflexiva, ya sea que trabajen en periodismo escrito, ya sea que hagan periodismo multimedial, ya sea que se dediquen a otros géneros comunicativos, sociales, ¿cierto? Pero hay como una suerte de etos, ¿no?, que es relevante que ustedes tengan. No importa que no se dediquen todas ni todos al periodismo escrito, digamos, ¿ya? Entonces, ahí el problema es cuando se está pendiente de aquello que nos van a suministrar, que es buscar información por los propios recursos, derivando todo ello de una actitud pasiva de los medios hacia determinadas fuentes de información. ¿Qué es lo que desafortunadamente nos acostumbramos por mucho tiempo en Chile, en la televisión? Lo que veíamos o lo que hemos visto es más bien eso, ¿no? Una recepción pasiva, en realidad como un armatoste ideológico, digamos, muy fuerte, que no admite otras cosas, ¿cierto? En ese sentido, yo creo que sería un fenómeno digno, no sé si se ha estudiado desde el punto de vista semiológico, ¿ya? Pero me parece que ahí hay un punto que puede ser muy importante. La concentración de los medios ha contribuido a la homogeneización de los mensajes, sí, y podríamos decir acá, bueno, y uno podría decir las redes sociales a su pluralidad, pero ¿qué nivel de información es el que circula? ¿Ya? Ahí cabe la pregunta. Ahí cabe la pregunta. Y ahí de nuevo vuelve a tener sentido hacer periodismo, digamos, desde una mirada con investigación. Todavía no entramos derecho al periodismo de investigación, sino la investigación del periodismo. O sea, como una cuestión que tiene que ser súper transversal. Insisto, hagan lo que hagan los que están en difusión científica, quienes están en difusión artística, pero es tremendamente, tremendamente importante. ¿Ya? En este contexto, entonces, el periodismo de investigación que se abrevia de esa manera, ya aparece como un periodismo que puede ir abriendo pequeñísimas fisuras en ese casi monolítico conglomerado en el que se ha convertido en la información. La información procesada, digamos, desde el punto de vista mediático, porque todavía no sé si podemos hablar, porque las estructuras de los nuevos medios son relevantes, han modificado absolutamente, o sea, no podemos decir, eso es absolutamente cierto, no podemos decir que hay una relación entre lo que los medios producen y la opinión pública. O sea, octubre del 2019 y el hecho de que estemos hoy día en un contexto constitucional distinto muestra lo contrario. Pues si hubiese sido por, en realidad, la agenda dominante de los medios, estaríamos igual, digamos, esto nunca hubiese pasado. Por lo tanto, efectivamente hay un punto, pero eso no quiere decir tampoco que haya todavía, yo al menos no conozco que haya una lectura que se pueda hacer como una lectura desde el punto de vista sistemática respecto de lo que está pasando con los nuevos medios, ¿no? Hay esfuerzos sí súper interesantes, se están haciendo investigaciones que yo creo que nos van a aportar muchísimo, ya se pueden ir conociendo sí ciertas cosas, pero en ese sentido, esto está pensado, digamos, en la comunicación que se está sistemáticamente produciendo, ¿no? Y en ese sentido el escenario es relativamente estable. Cuando nace el periodismo de investigación, y esto es importante que lo sepan porque a veces nos olvidamos un poco de esto, piensen ustedes que buena parte, pensemos un poquito en que hace 30, 40 y a mediados del siglo XX, pensemos en el contexto de la Guerra Fría, pensemos en el contexto latinoamericano, ¿cierto? En nuestra propia historicidad latinoamericana del siglo XX, piensen ustedes que no había un contexto de Internet, eso no existía. Por lo tanto, ¿cuáles eran los recursos a los que se tenía acceso en esa época? En esas épocas eran las agencias de noticias, ¿ya?
estas agencias de noticias. Y estas agencias de noticias, Associated Press, ¿no es cierto? UPI, seguramente, que muchas ahora es un descalabro. Ahí sí que hay lo interesante es que muchas de estas agencias finalmente eran órganos que tenían conexiones geopolíticas, ¿ya? Por lo tanto, la información a la que se tenía acceso ya venía con un filtro, eso es lo que me interesa que sepan. Que a lo mejor para nosotros hoy día puede resultar súper complejo de entender, ¿no? Porque nuestros accesos hoy día a la información no pasan por este tipo, pero pensémonos en 1970, 1960, cuando uno empieza a pensar, por ejemplo, el contexto en el que fue la dictadura chilena, el golpe de Estado, por ejemplo, los golpes de Estado a lo largo de América Latina, por ejemplo, ¿ya? Y estas instituciones fueron tremendamente relevantes, ¿no? Otra película que me imagino que ustedes han visto y si no tenemos siempre que verla es una referencia, es El Ciudadano Kane, ¿no? Para pensar las estructuras anteriores del periodismo, obviamente. Y que es importante entrar en esa historia, ¿eh? En esa historia es relevante porque de alguna manera muchos de los enunciados de nuestra propia historia de la profesión pasan también por ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los medios tenían acceso, claro, acá obviamente un signo de interrogación porque esto ya no tiene la misma veracidad hoy, pero sí en la historia de la configuración periodística, porque piensen ustedes que el periodismo, una de sus grandes tensiones es que todavía está funcionando con lógicas que no son las contemporáneas, por lo menos yo veo, ahora que he estado en pandemia, veo periodismo televisivo, por ejemplo, chileno. Ya, de hecho, ahora estaba viendo ahí unas noticias y las lógicas con las que se funcionan no son, digamos, las lógicas probablemente... hay como una adaptación, pero todavía no es una adaptación, yo diría, temática del todo, ¿no? Entonces, por mucho tiempo se pensaba el periodismo de investigación como una manera también de contrarrestar esta estructura, digamos, de información que era dominante. ¿Ya? Hasta aquí lo que he hecho es un poquito de historia, básicamente. El periodismo de investigación entonces aparece como una especialización dentro del periodismo. Ahora, si esto que venimos diciendo lo llevamos al plano contemporáneo, vuelve a tener muchísimo más sentido, porque en un momento donde circula... No se olviden que cuando nace ya el interpretativo era porque circulaba mucha información, y la premisa es que donde hay mucha información, el exceso de información produce desinformación, ¿cierto? Imagínense hoy día. O sea, todas las premisas que están a la base del interpretativo, que puede parecer una cuestión muy antigua, digamos, yo diría que tiene mucho sentido hoy día, donde hoy día sí que funciona la información, ¿ya? Y está en la relación face to face con la información, que es muy distinta de esta historia, digamos. Entonces, uno podría decir, bueno, pero ¿tiene o no tiene sentido en este contexto pensar un periodismo más complejo, más de investigación? Entonces uno podría pensar, la verdad es que tiene el doble de sentido, ¿ya? Entonces, habiendo hecho esta pequeña revisión histórica del periodismo, y de cómo el periodismo de investigación se pensaba, sobre todo en el siglo XX, como contrarrestar esas fuerzas, ¿cierto? Que de lo que nos puede parecer hoy día retrógrado, pero que hasta hace algunos años era vital y que todavía, yo insisto, todavía aparece porque cuando yo veo internacional, por ejemplo, hay ciertas maneras en que se nos cuentan ciertas cosas. A mí me gusta mucho de repente analizar cómo se nos cuentan las noticias internacionales, ¿no? Y hay un sesgo, hay muchos sesgos en cómo nos cuentan, cómo miramos el entorno internacional. Y eso tiene que ver necesariamente con esta historia de dependencia de ciertas fuentes informativas que contaban o que veían el escenario internacional de cierta manera y no de otra, por ejemplo. ¿Ya? Entonces pareciera que las cosas son una cosa cuando pasan en un lugar, son de otra manera cuando pasan en otro y no nos damos cuenta, ¿no? Y es importante ir también haciendo esa mirada siempre crítica. Entonces, en ese contexto, el periodismo de investigación se entendía como una especialización y se ha entendido y se entiende, de hecho hay programas de periodismo de investigación a quienes les gusta un poco este ámbito, es una especialización dentro del periodismo, una especialización sobre todo que es una invitación a ir más allá de las fuentes oficiales de información. Y aquí nos conectamos de inmediato con algo que ustedes ya señalaron al principio de esta conversación, ¿cierto? Cuando hablamos de
la colega Alejandra Matus, ¿cierto? Que es una referente de este ámbito en nuestro país. Y efectivamente, yo no sé si Alejandra Matus hizo periodismo de investigación con el caso que ustedes señalaban ahí en el chat respecto de las cifras, sino más bien hizo algo que es muy, muy, o probablemente muy necesario, o mucho más necesario. No, yo creo que ambas cosas son tan necesarias, pero que fue interpretar, leer aquella información que no se estaba dando de la misma manera en todos los otros noticieros, ¿ya? En todas las otras fuentes, digamos, legitimadas de producción de información social. No estoy hablando de redes sociales, producciones socialmente legitimadas, que es ese rol que todavía, digamos, con crisis, así a regañadientes, pero que, o no a regañadientes, pero con crisis por lo menos, producen los medios. Entonces, esa idea de seleccionar, ¿no? Analizar críticamente la información, que es muy propia del periodismo interpretativo, ella comenzó a realizarlo, digamos, y a mostrarnos otra cara a lo que nos estaban diciendo y disparando los noticieros, ¿ya? Entonces ahí sí que cobra sentido, ¿cierto? Y cobra sentido también una vez que voces del periodismo de investigación, como ella, como otras y otros colegas, comienzan a mostrar en realidad una visión distinta a la que la misma prensa nos empieza a contar, digamos, los primeros momentos de el movimiento social, digamos, de octubre del 2019. ¿Ya? Que en ese momento, en términos, uno veía los noticieros y lo que veía era desorden público, ¿no? Era ese digamos, el aparataje ideológico desde donde se estaba leyendo, interpretando. Entonces hubo que cambiar el lugar de interpretación, el punto de vista que ya hemos hablado, ¿cierto? Cuando uno cambia el punto de vista o cambia la perspectiva o el marco conceptual desde donde uno mira, cambian las preguntas, ¿no? O cambia la observación, probablemente ahí hay un doble proceso, uno puede modificar el punto de observación, pero también uno puede modificar, digamos, el paradigma, ¿no? Desde donde uno mira. Estoy pensando en el concepto de paradigma como ustedes lo utilizan seguramente en algún curso de epistemología, ¿cierto? Si cambia mi paradigma, cambia el lugar de las preguntas, ¿no? Cambia lo que se observa. Si uno está pensando efectivamente desde una perspectiva del orden público, uno ve ciertas cosas y no ve otras, ¿no? Uno tematiza ciertas cosas y no tematiza otras. Bueno, cosas de ese tipo. Por lo tanto, esta idea, que puede parecer, digamos, sigue siendo relevante hoy día, ¿no? El periodismo de investigación como una especialización dentro del periodismo que va más allá de las informaciones oficiales. Súper relevante, ¿ya? De hecho, acá tengo un libro, tengo varios, pero este que es como de los últimos que me compré, el otro día le comentaba en una reunión de Fuera de Foco, que es de Javier Rebolledo, donde desclasifica la forma de operar de una oficina que perteneció a los gobiernos de la Concertación en la década de los 90, ¿no? Este libro se llama Agente de la Oficina Ratti y la Ratificación en Democracia. Son dos autores realmente, ya Dauno Totoro y Javier Rebolledo. Muy distinto a la información oficial, naturalmente, pero haciendo buen periodismo. Ya de ese periodismo que además se agradece, y lo vamos a ver más adelante, o la próxima sesión, que además se lee bien, ¿no? Se lee de una manera dinámica, se lee, etc. ¿Ya? Claro, como les digo, sigue siendo una zona de discusión porque hay quienes dicen que en realidad como no se investiga, entonces, y como muchas veces es contra esta idea de que hay una presión del día a día, entonces se utiliza este término. Pero en realidad, este texto clásico que José María Caminos nos dice, ya, una cosa es verificar los datos antes de su publicación y otra diferencia es investigar sobre ciertas informaciones que algunas personas o instituciones desean que permanezcan ocultas. Y aquí ya empezamos a entrar aquí a lo que va a ser, digamos, una característica que históricamente se ha dado el periodismo de investigación, ¿ya? Y esto me interesa que lo puedan ir como anotando, que lo puedan ir incorporando, sobre ciertas informaciones que algunas personas o instituciones desean que permanezcan ocultas. El periodismo de investigación entonces tiene un sello de identidad propio, dice este autor, caracterizado porque va más allá y busca esa información que no circula por los cauces normales
es un periodismo profundo. Alguien señaló esto, me acuerdo, cuando hicimos la primera pregunta. Es un periodismo profundo que exige tiempo y dedicación, ¿ya? Búsqueda constante, un camino diferente al de la información. Cuando dice el de la información, más bien a esa búsqueda diaria, ¿cierto? Se refiere un poco a... Entonces, aquí ya nos vamos acercando como a una perspectiva de lo que se va a entender como periodismo de investigación. Hay un grupo que es el famoso Missouri Group que hace una definición que por mucho tiempo se ha tenido como una de las definiciones, no es la única corriente naturalmente, pero es una que se ha tenido como referencia en estos temas, ¿ya? Que plantea que el periodismo de investigación se puede entender como un tipo de información que es más detallado, más analítico y que exige más tiempo que la mayoría de la cobertura periodística cotidiana. El periodismo de investigación tiene por objetivo, y de nuevo acá algo que ya se nos venía adelantando, tiene por objetivo alcanzar la información oculta, que es esto, y su temario puede variar ampliamente en el ámbito de la actividad humana. Es decir, por un lado, se busca información oculta, pero por otra parte se puede realizar periodismo de investigación en cualquier ámbito en el cual nos desenvolvamos. ¿Ya? Podemos hacer periodismo de investigación en política, podemos hacer periodismo de investigación en economía, podemos hacer periodismo de investigación en artes, en deportes, en ciencia, etc. ¿Ya? ¿En qué otro tipo de cosas se define? Bueno, en el sentido de que implanta una relación de conflicto, ¿ya? Entre el periódico que publica la información o el medio, en el caso de que se desenvuelva en otro tipo de medio, ¿ya? Y el actor social que pretendía mantenerla oculta. Entonces aquí podemos de nuevo volver a la película para ir un poco... Esta es una clase introductoria, ya la otra semana vamos a conversar más en detalle, pero podríamos, por lo tanto, pensar en la película, ¿cierto? Primera plana. Bueno, por un lado el medio, ¿cierto? Que era un medio pequeño, y por otro lado la institución, que en este caso ¿qué institución? Era la Iglesia Católica, ¿cierto? Como bien decía ahí la compañera en el chat, una investigación que se lleva a cabo sobre la base de los curas, ¿cierto? Que realizaron actos de pederastia en Estados Unidos, en la arquidiócesis de Boston. Entonces ahí se instaura una relación de conflicto. ¿Entre quién? Entre el medio y en este caso entre institución. ¿Ya? Aunque el periodismo de investigación adquiere su máxima expresión cuando afecta a autores de primer plano, estructuras de poder, su ámbito se extiende a cualquier faceta de la actividad humana. ¿Ya? De forma que periodismo de investigación se puede practicar y se practica sobre cualquier campo de la información. Llegado a este punto, ¿hay alguna duda? ¿Va quedando clarito? ¿Están por ahí? Que yo no sé si están ahí, veo poquitos hoy día realmente, estoy viendo poquitos en clase, poquita gente. ¿Están por ahí? No sé si hay alguna duda, si queda claro más o menos lo que tratamos de exponer. ¿Se va entendiendo lo que Sí, profe, queda claro. Acá ¿Sí? estamos. Vale, vale, muchas gracias. Sí, es que veo que son poquitos. Ahora me di cuenta que hay muy pocas y poquitos conectados. Bueno, entonces periodismo de investigación supone que hay una relación de conflicto con alguna institución o con alguna gente. Por ejemplo, en este caso, en este libro, yo tengo dos libros aquí a mano. Uno que es la gente de la oficina, ¿ya? Les voy a leer, bueno, que siempre es como, no sé si es lo mejor, pero les voy a leer un pequeño resumen que está en la contratapa del libro, ¿ya? Y después les voy a hablar de otro libro que seguramente voy a seguir hablándoles la próxima semana.
Jesús Silva San Martín, agente operativo de la oficina, comilla la oficina, fue testigo y protagonista de la guerra sucia desatada por la Concertación a comienzos de los años 90, tortura en democracia, montajes policiales, delación, infiltraciones y agentes pagados. Fue el asesinato de Jaime Guzmán digitado permitido por el gobierno de Patricio Aylwin. ¿A qué intereses responden las políticas y leyes de inteligencia y sus agencias? Aquí se exponen las responsabilidades de Marcelo Chilling, Jorge Burgos, Belisario Velasco, Nelson Meri, Óscar Carpentier, Luis Hermosilla, Andrés Chadwick, Jorge Barraza, Rómulo Aitken, Lenin Guardia y otros muchos, o muchos otros. Es el recuerdo desgarrador de un policía que estuvo en la primera línea de esta oscura trama, un agente que aprendió cuál es el destino de quien opera desde las sombras. ¿Por qué decidió hablar después de tantos años? Se nos acercó en octubre del 2019, en medio de la rebelión social. Dijo que nos habían buscado para compartir su historia con la esperanza de aportar en algo para barrer con la suciedad con la que opera la inteligencia secreta. Y aquí aparece una cita. En estos días he visto a la gente joven en la calle, a los jóvenes peleando, y me pregunto, ¿a cuántos como ellos habré metido presos durante mi tiempo de policía? Yo fui agente de la oficina, fui empleado de la UDI, mi colaborador de la DEA. Eso no lo niego y sé que me marca. Llegó la hora de contar lo que vi e hice porque quienes me quisieron anular, los que estaban seguros de que me habían callado para siempre, se equivocaron. Si naciera nuevamente, por nada del mundo sería policía. Aprendí a reconocer los signos de la maldad y de la corrupción. Por eso hablo. Bueno, es fuerte la cita, pero además, efectivamente, yo estoy leyendo este libro en este minuto claro, aquí aparece, por ejemplo, hay todo un sector de lo que fue la concertación de gente que ha sido muy poderosa, que evidentemente aquí hay una tensión, ¿cierto? Y se fijan de una cosa que me interesa que se den cuenta, porque lo vamos a hablar ya probablemente la próxima semana. Ya no es un medio, sino que es un libro reportaje. ¿Ya? Es un libro reportaje. Entonces, me parece que es muy interesante porque el libro reportaje ya aparece como una opción de los medios de comunicación. Es decir, no solamente a través de medios de comunicación se hace periodismo de investigación, sino, y sobre todo, yo diría, hemos visto periodismo de investigación que se expresa en libros. Acá tengo, por ejemplo, otro texto que es la biografía no autorizada que escribe Alejandra Matus, que se llama Doña Lucía. Lucía ha sufrido la condena de vivir demasiado, vivir para soportar la pérdida de poder y la soledad, y la soledad de los salones que construyó para desplegar el esplendor de sus trajes de princesa, vivir para presenciar la desintegración de su familia, vivir para experimentar el rechazo de la clase a la que tanto quiso pertenecer y percibir como aquellas mujeres que se le inclinaban, ahora se ríen a su espalda, comentando sus gustos kitsch y su falta de refinamiento, vivir para hacer frustrados sus sueños, para haber frustrado sus sueños de convertirse en una especie de Eva Perón amada por los descalzos. ¿Cuánta fue la influencia que Lucía ejerció sobre su marido? ¿Cuáles eran los ideales que ella perseguía? La investigación de la periodista Alejandra Matus revela, alejada de la caricatura, los detalles de la vida de quien fuera por 17 años la mujer más poderosa de Chile. ¿Ya? Esta es la conchatapa de un libro que probablemente vamos a leer algunos fragmentos, pero que se llama Doña Lucía, de Alejandra Matus, y que es también, de nuevo les digo, periodismo de investigación en formato libro. ¿Ya? Bien, entonces, primera idea, según la concepción ya clásica sobre periodismo de investigación que da Missouri Group, esas informaciones publicadas por el periódico no son producto de la práctica del periodismo de investigación, podría tratarse de un reportaje en profundidad, de otras, pero no necesariamente de periodismo de investigación, porque cuando se trata de periodismo de investigación estamos hablando de un periodismo que incomoda y que de alguna manera que incomoda y que de alguna manera se enfrenta a algo que alguien no quiere que se diga. ¿Ya? ¿Qué cuestiones busca el periodismo de investigación? Y aquí hay algunas cuestiones relevantes, ¿no? Descubrir información inédita sobre temas de relevancia social, denunciar mediante la verificación documental hechos o situaciones ilegales o alegales, es decir, que no están reguladas por la ley y que van en contra del interés público general. Denunciar, por supuesto, con nombres y apellidos o con los nombres concretos de las instituciones o empresas implicadas en los hechos. Verificar todo el proceso de investigación con un sistema de doble contraste de datos.
¿ya? Mediante la utilización de documentos y el recurso permanente a las fuentes, ¿ya? Independientes con el fin de llevar a cabo a cero el margen de error en lo publicado. Eso, digamos, es como un ideal, pero sí, siempre es buscar el menor margen de error posible. Romper el silencio de las fuentes oficiales implicadas en esos temas, forzándolas a responder de sus actuaciones ante la opinión pública. Lamentablemente que hemos visto que es muy, muy peligroso, y me interesa que ustedes igual vayan desarrollando un poco el pensamiento crítico, que muchas veces salen estos libros de investigación y la prensa dominante no dice nada, digamos, ¿no? Aunque afortunadamente por la propia calidad de los textos, muchas veces sí son producto de generación de agenda, y eso es muy importante. En algunos casos son libros que marcan de alguna manera, aunque sea temporalmente, la agenda. Y en ese sentido están cumpliendo eh, con esto, ¿no? De impactar socialmente, de poner temas en el debate social, político, público, digamos. Los textos de investigación aparecen publicados en cualquier sección del diario, y esto es así porque la investigación periodística abarca todas las áreas de la información. Esto ya lo señalamos, pero es importante. ¿Ya? En cualquier ámbito uno podría ver periodismo de investigación. ¿Dónde hay periodismo de investigación en deporte, por ejemplo? ¿Dónde está el periodismo de investigación cultural? ¿Ah? Bueno, son textos que habitualmente ocupan lugares de privilegio en las distintas secciones de los medios de comunicación y casi siempre también en sus portadas. Son informaciones a las que los medios le dedican una atención especial por considerarlas sobrias, serias, diferenciadas y muy contrastadas. Por eso es que una de las cosas que generalmente ha ocurrido es que en los medios tradicionales se generan equipos especiales, pues se han generado equipos que se dedican exclusivamente al periodismo de investigación. ¿Ya? ¿Cuáles son ciertas características del periodismo de investigación? Primero, y esto es importante para subrayarlo una vez más, el descubrimiento, es decir, el mostrar algo que se ha ocultado. ¿Ya? Ya lo veníamos diciendo. Es un periodismo que no se apoya en las fuentes de información oficiales. No quiere decir que no necesariamente las use, pero no se vale de ellas. Por ejemplo, un texto clásico de periodismo de investigación en Chile lo escribió doña María Olivia Monkeberg, donde ella cuenta cómo fue el proceso de privatización de las empresas públicas en la década de los 80 durante la dictadura, y ella muestra cómo las personas que trabajaban, que tenían cargos públicos, se transformaron después en empresarios, porque si se vendían las empresas públicas, se privatizaban a un precio muy, muy, muy barato, ¿no? Todo esto en el marco de la instalación de este modelo económico chileno, ¿ya? Entonces, muy bien por el contrario, desconfía de las fuentes oficiales. No le interesa lo que dicen, no, lo que dicen, sino lo que no dicen. Por eso necesita de sus propias fuentes. Entonces, generalmente, el periodismo de investigación, piensen ustedes, por ejemplo, si vieron la película, o si no, les recomiendo, creo que es una película que alguien que está vinculado al periodismo tiene que conocer, tiene que ver, ¿cierto? Primera Plana, porque la manera de redactar, no de redactar, sino de levantar la información, de reportear, justamente se construye sobre porque imagínense si se quedan con la información que en este caso el cardenal, ¿cierto? O la cúpula de la Iglesia Católica en ese país señalaba, ¿no? Obviamente, en los países democráticos hay condiciones también que permiten, son condiciones distintas, ya las que permiten realizar la investigación periodística. Actualmente en Chile existe, por ejemplo, la ley de transparencia, que se crea como una necesidad para que Chile ingrese a la OCDE, o sea, tampoco es que se cree porque a los sectores vinculados al poder les interesaba necesariamente entregar información, pero son herramientas que son muy útiles para el periodismo, ¿ya? Y que pueden ser relevantes. En contexto de dictadura hubo buen periodismo en Chile, ¿no? Otro libro que es una referencia en nuestro país es el libro Los zarpazos del Puma, que se escribió justamente o que marca una investigación, además, imagínense en el contexto en que se realiza una investigación sobre un aparato, digamos, sistemático, ya de violación de derechos humanos, como fue la denominada Caravana de la Muerte, y que realiza Patricia Verdugo, una periodista chilena, digamos, icónica del periodismo de investigación. Entonces son contextos muy distintos en los que se puede realizar este tipo de periodismo de investigación.
Y eso también es importante, es decir, en contextos democráticos se cuentan con herramientas institucionales que permiten acceder a determinados tipos de informaciones públicas, por ejemplo. ¿Ya? El periodismo de investigación permite buscar esta verdad oculta que exige investigar más allá de la simple apariencia de las cosas, en el fondo siempre la invitación al pensamiento crítico, y en su práctica el periodista utiliza procedimientos propios de otras ciencias sociales. Durante los 70 se usaba mucho el periodismo de datos, etcétera, porque eran herramientas que podían servir. Hoy día hay muchísimas más elementos. Lo importante es que muchas veces se hace una adaptación del método científico, ya se adapta, pero con la finalidad de hacer una investigación periodística. Es un periodismo eminentemente informativo que se sustenta en la exposición fidedigna de datos muy comprobados, y el periodismo de investigación se caracteriza por un rigor que se apoya en la constante verificación de datos que deben haber sido comprobados y contrastados a través de diversas fuentes de información. En el periodismo de información no tiene cabida el error, los datos se tienen que probar, por lo tanto la comprobación es muy relevante. Ojo, que sea un periodismo eminentemente informativo, y esto es importante, no significa que tienen que escribir como si escribieran periodismo informativo, ¿ya? No se trata de eso, ¿vale? Sino que la información es la piedra angular. Entonces, ¿cómo acá se van cruzando disciplinas, campos, temas, ¿no? Aquí, por ejemplo, algunos ejemplos. El primero es, bueno, CIPER Chile, ustedes ya lo señalaron. CIPER Chile es un medio especializado de periodismo de investigación, uno de los pocos medios que realiza periodismo de investigación. Antes de CIPER Chile les recomiendo, si les interesa un poco la historia de la disciplina o de nuestra profesión, pueden ver lo que fue La Nación Domingo, hace no tantos años, ¿ya? Y por otro lado, lo que ha sido la producción bibliográfica, los libros, por ejemplo, este texto que está ahí es un texto sumamente interesante. Yo lo leí hace no tanto, y eso que tiene ya varios años, que es El empampado Riquelme de Francisco Moguat, una investigación. Imagínense un libro que surge a partir de la historia de una persona que desaparece, digamos, de un momento para otro, y 40 años después es encontrado su cuerpo, ¿no es cierto? Y lo que hace el periodista es reconstruir esta historia, ¿no? Que, digamos, había implicado una desaparición de una persona, por ejemplo. Entonces ahí como que se emparenta el periodismo de investigación con la historia, se emparenta también con otros procesos, ¿no? Hay un libro, y aquí me interesa que vean también que los géneros se van dialogando, se van mezclando. Estoy pensando en La noticia de un secuestro de Gabriel García Márquez, que es un libro que surge en el contexto de los extraditables, de la violencia, digamos, por los grupos terroristas y de narcotráfico en Colombia, ¿ya? Y un proceso durante un momento en que se lleva a cabo también no desaparición, sino hay un rapto sistemático de periodistas, por ejemplo, ¿no? Y en ese contexto escribe un libro que se llama La noticia de un secuestro, que bien funciona como una novela y bien funciona, digamos, como una investigación. Y ahí uno puede ir discutiendo ya cuáles son los límites, cuáles son las maneras de reportear, etcétera, ¿no? Incluso cómo se va a ficcionar o no ficcionar, etcétera. Aquí hay textos que son emblemáticos y de una de las periodistas que sin duda tiene una de las trayectorias más relevantes en este ámbito en Chile, que es la profesora María Olivia Monkeberg, que además, digamos, yo entiendo que hay un programa de especialización de periodismo de investigación en la Universidad de Chile. Ella es autora, acá hay solamente dos, ¿no? El libro del que yo les hablaba al inicio era El saqueo de los grupos económicos del Estado chileno. Como ella habla de un saqueo, porque efectivamente, o sea, lo que hay es, se privatiza, se toman empresas que eran del Estado, qué sé yo, y se venden, digamos, a personas que eran afines o que era un grupo de personas vinculadas a la dictadura en un momento determinado. También ha escrito sobre los magnates de la prensa, la concentración de medios de comunicación en Chile, sobre el negocio de las universidades, ¿no? En fin. Su escritura, siempre es una escritura mucho más, no es una, y me gusta mucho porque es una escritura mucho más directa, mucho más tradicional, pero con una, digamos, solidez informativa que es fundamental para nuestro oficio.
Aquí puse otro texto que no necesariamente uno puede entender como periodismo de investigación, pero que muestra la diversidad de zonas de cruces, ¿no? Que es este texto de Cuando me muera quiero que me toque en cumbia de Cristian Alarcón, que son, digamos, textos, historias de chicos de las villas de Argentina, y que aquí aparecen retratados ya no desde la perspectiva de cómo aparecerían en Policial, ¿cierto? Que es donde la prensa los ubica generalmente, sino con una énfasis en las historias de vida que están detrás de las y los protagonistas. Y eso lo torna ya relevante porque lo pone en un escenario, digamos, que es distinto a la tematización y a la construcción social que realizan generalmente los medios dominantes. Y muchos más que vamos a revisar la semana que viene. ¿Ya? Eso es entonces lo que quería compartir. Esta es una sesión absolutamente introductoria, por lo tanto algunas ideas fuerza. Bueno, periodismo de investigación se relaciona fundamentalmente con un periodismo que lo que busca es dar cuenta de aquello que alguien no quiere que se diga, ¿ya? Por otro lado, es un periodismo que trabaja necesariamente desconfiando o yendo más allá de las fuentes oficiales, eso es muy importante, y que adapta de alguna manera al ejercicio periodístico elementos del método científico. Ya hicimos un poquito de historia para mostrar cómo este periodismo de investigación fue muy relevante a lo largo del siglo XIX, sobre todo en contextos donde la información era dominada fundamentalmente por las agencias de información. Hay ya experiencias de periodismos de denuncia a principios del 1900. Seguramente ustedes han escuchado, por ejemplo, del famoso premio Pulitzer, ¿cierto? Y Pulitzer precisamente fue una persona que realizó investigación periodística sobre la corrupción de políticos, digamos, vinculados a los mercados inmobiliarios, en Estados Unidos, pero también hubo otras personalidades. La próxima sesión, ya a ver si compartimos algunas otras ideas. Upton Sinclair, por ejemplo, denunciaba la falta de higiene en las empresas de carne, distribuidoras de carne de Chicago. Ahí hay un libro que se llama La Jungla, por ejemplo, ¿no? Que es otro texto. Por lo tanto, esta tradición también ha venido muy asociada a la publicación de libros. Después hubo como un decaimiento y, claro, lo que mediáticamente siempre se asocia al periodismo de investigación, el famoso caso Watergate, ¿no? Que búsquenlo porque fue el caso que muestra en el fondo la influencia que puede tener el destapar una información, esto particularmente en Estados Unidos. Bien, hasta aquí entonces esta sesión introductoria de periodismo de investigación.